Eran tiempos oscuros para Samuel. La luz del amanecer apenas lograba filtrarse por las ventanas enrejadas de su taller, donde el polvo se acumulaba sobre la madera desgastada de las mesas. El sonido del yunque golpeando el metal parecía ser el único eco de su existencia. Cada golpe resonaba en su interior, un recordatorio constante de las deudas que lo acechaban como sombras al final de un túnel interminable. Había soñado con un futuro próspero, pero los sueños se habían convertido en pesadillas, y la realidad se tornaba cada vez más pesada. Las cartas de los acreedores se acumulaban, advirtiéndole de la inminente llegada de su ruina. Había intentado negociar, ofreciendo trabajos a cambio de tiempo, pero la paciencia de quienes le debían era limitada. Cada rostro conocido se convertía en un recordatorio doloroso de su fracaso. La comunidad, que una vez lo apoyó, ahora lo miraba con desdén. Y Samuel podía sentir esa mirada en su espalda, como un peso adicional que llevar. Una tarde, sentado sobre un barril en la entrada de su taller, observó a los niños jugando en la calle. Su risa era contagiosa, pero para él era un eco distante de lo que había perdido. Recordó cuando se unía a esos juegos, cuando su sonrisa era genuina y no un mero reflejo de lo que los demás esperaban ver. El peso de las deudas no solo había devastado su negocio, sino que también había arrastrado consigo su alegría. Decidió dar un paseo para despejar su mente. Caminó por las calles de la ciudad, donde se mezclaban los aromas de los puestos de comida y las voces de los vendedores. A pesar de la atmósfera vibrante, Samuel no podía disfrutar de la vida que lo rodeaba. Se sentía como un espectador, atrapado en un mundo que no le ofrecía nada más que recordatorios de su fracaso. Cruzó la plaza central, donde un grupo de comerciantes hablaba animadamente sobre sus negocios. Las historias de éxito resonaban a su alrededor, y cada palabra era como un puñal que lo hería. La envidia se mezcló con la desesperación, dejándolo con una sensación amarga. Aquel lugar, que solía ser un refugio de inspiración, se había convertido en un escenario de agonía personal. Al llegar a una vieja biblioteca, se sintió atraído por la posibilidad de perderse en un libro, en un mundo donde las deudas no existían. Entró y se dejó envolver por el silencio, un contraste agradable con el ruido exterior. Buscó entre los estantes y, al azar, tomó un volumen polvoriento titulado La búsqueda del tesoro. Aunque no era un plan para resolver su situación, sentía que necesitaba algo que lo distrajera de su carga. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una frase atrapó su atención. El verdadero tesoro no se encuentra en lo material, sino en los lazos que formamos y en las experiencias que vivimos. Esa simple declaración lo golpeó como un rayo. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con la idea de conseguir riqueza material, que había descuidado lo que realmente importaba, las conexiones humanas, el amor, la amistad, la compasión, todos esos aspectos que enriquecen la vida de maneras que trascienden lo físico. Salió de la biblioteca con una nueva perspectiva. No sabía cómo, pero debía encontrar ese tesoro invisible. La idea de que la verdadera riqueza podría estar más allá de las monedas y de los billetes le proporcionó una chispa de esperanza. Era un cambio de mentalidad que prometía abrir puertas que antes creía cerradas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, tomó una decisión. No podía seguir siendo un prisionero de sus deudas. Tenía que buscar nuevas oportunidades, tanto para pagar lo que debía como para reconstruir su vida. En lugar de esperar que las cosas mejoraran, iba a tomar acción. Ese deseo encendió una determinación en su interior que había estado latente. La mañana siguiente despertó con una energía renovada. Mientras preparaba su desayuno, pensó en la posibilidad de contactar a antiguos amigos y colegas. Quizás algunos de ellos necesitaban ayuda, o tal vez había proyectos que podían reactivar su negocio. No sabía si su plan funcionaría, pero la incertidumbre ya no lo paralizaba. Tomó papel y pluma y escribió una lista de contactos. Con cada nombre que surgía en su mente, su corazón se llenaba de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar un camino hacia la recuperación.
Decidió comenzar con Carlos, un amigo de la infancia que había tenido éxito en su propio negocio. Había pasado demasiado tiempo sin hablar, pero ello no tenía por qué ser un obstáculo. Con cada paso que daba, la carga de las deudas empezaba a parecer más ligera. La idea de que el tesoro que buscaba podría estar en los vínculos que había descuidado lo inspiró a reconectar con el mundo que había abandonado. Era un viaje que no solo involucraría las finanzas, sino también el descubrimiento de lo que realmente significaba vivir. Samuel sonrió mientras se preparaba para salir. La carga de las deudas seguía presente, pero había una nueva forma de enfrentarla. En lugar de dejar que la desesperación dictara su vida, eligió abrazar la posibilidad de cambio. Lo que había comenzado como una búsqueda de riquezas materiales se transformaba en un camino hacia la redención personal. El mapa perdido. Allí fue que Samuel encontró el mapa, y todo cambió. Mientras limpiaba un rincón polvoriento de la tienda, su mano rozó un objeto extraño. Era un viejo rollo de papel amarillento y desgastado. Con curiosidad lo desató y descubrió un mapa dibujado a mano, lleno de marcas y anotaciones. El corazón le dio un vuelco, podría ser la clave para el tesoro que tanto anhelaba. Con el mapa extendido sobre la mesa, examinó cada detalle. Había símbolos que no comprendía y caminos que parecían perderse en la nada. Sin embargo, había una línea que conducía a un lugar marcado con una X. Aquella podría ser la solución a sus problemas. Una mezcla de emoción y miedo lo invadió. La idea de embarcarse en una aventura real lo asustaba, pero la posibilidad de salir de la oscuridad lo atraía como un imán. A la mañana siguiente, con el mapa guardado en su bolsillo, Samuel se despidió de su taller. Las calles estaban llenas de vida y ruido, pero él apenas lo notaba. Sus pensamientos giraban en torno a la búsqueda del tesoro. Atravesó la ciudad. Sintió que cada paso lo alejaba de sus deudas y lo acercaba a un futuro incierto, pero esperanzador. El primer punto que marcaba el mapa lo llevó al bosque cercano, un lugar que había habitado durante años. Las leyendas sobre el bosque siempre hablaban de seres mágicos y tesoros escondidos. Mientras se adentraba en la espesura, los árboles parecían susurrar secretos antiguos. Sin embargo, no había tiempo para dejarse llevar por la fantasía. La X lo esperaba. Después de varias horas de caminar, llegó a un claro iluminado por la luz del sol. En el centro había una roca enorme con marcas extrañas. Samuel sintió que algo lo ataba a aquel lugar. Se acercó y su mano recorrió las inscripciones. De pronto recordó las enseñanzas de su padre sobre la historia y la importancia de conocer el pasado. Con cada toque, la piedra parecía cobrar vida, llenándose de energía. Mientras Samuel contemplaba aquel misterioso monolito, una figura emergió entre los árboles. Era una anciana de rostro sereno, con ojos que brillaban como estrellas. Su presencia era a la vez reconfortante e inquietante. Sin decir una palabra, se acercó a él y le sonrió. Samuel sintió que la anciana sabía más de lo que aparentaba. «¿Buscas un tesoro?», dijo la anciana con voz suave. Samuel asintió, incapaz de articular palabras. La anciana levantó una mano señalando el mapa que tenía en la otra. «El verdadero tesoro no se encuentra en los lugares marcados. Se revela en el camino que recorres y en lo que aprendes». Aquellas palabras lo golpearon con la fuerza de una tormenta. La anciana continuó relatando historias de quienes habían venido antes que él. Hombres y mujeres que habían buscado riquezas, solo para descubrir que lo que realmente necesitaban estaba dentro de ellos. La búsqueda del tesoro era, en realidad, una búsqueda de sí mismo. Samuel escuchó con atención, cada relato resonando en su corazón. La anciana habló de la importancia de las decisiones y cómo cada elección trazaba un camino diferente. Con cada historia, Samuel comenzó a ver su vida desde otra perspectiva. Las deudas, la desesperación, la lucha diaria, todo eran partes de una respuesta que debía resolver. Con el mapa aún en mano, comenzó a cuestionar su propósito, porque había creído que un tesoro material podría cambiar su vida.
Mientras conversaba con la anciana, se dio cuenta de que había estado buscando fuera de sí mismo, culpando a las circunstancias por su situación. Pero ahora entendía que el verdadero cambio comenzaba por dentro. La anciana sonrió de nuevo, como si hubiera leído sus pensamientos. Se acercó a la roca y dejó caer unas flores silvestres que había recogido durante el camino. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Cada hermoso momento es un tesoro. Aprecia las pequeñas cosas y verás que la vida te recompensa. Samuel sintió que las palabras de la anciana calaban hondo. Decidió que no podía seguir buscando solo el dinero y los bienes materiales. Debía abrir su corazón a lo que la vida le ofrecía. Después de un tiempo, la anciana se despidió con un suave gesto. Samuel observó cómo se perdía entre los árboles, un misterio más en su vida. Inspirado por su encuentro, se sentó frente a la roca y tomó un momento para reflexionar. El mapa seguía siendo importante, pero su significado había cambiado. Ya no era solo un recorrido hacia un destino, se había convertido en un símbolo de su viaje interior. Al levantarse, se sintió diferente. La carga de las deudas seguía allí, pero su perspectiva había cambiado. Con cada paso que daría, lo haría con un nuevo sentido de propósito. Regresó por el mismo sendero que había recorrido, pero esta vez se sentía más ligero. La búsqueda del tesoro material había tomado un nuevo giro. Ahora buscaba el tesoro de la autocomprensión y la conexión con el mundo. Cuando salió del bosque, el sol brillaba con fuerza. Samuel decidió que contaría su historia. No solo la de su búsqueda de riqueza, sino la de su transformación. En su corazón, sabía que estaba mucho más cerca de encontrar el verdadero tesoro de su vida. Encuentro con el sabio. Samuel caminaba por el sendero cubierto de hojas secas, su mente un torbellino de pensamientos. Las expectativas de encontrar el tesoro material que le prometía libertad lo presionaban como una piedra en el pecho. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de desespero comenzaba a ser reemplazada por una extraña mezcla de curiosidad y esperanza. El mapa lo había guiado hasta un área que no reconocía. Un bosque denso, donde el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Mientras se adentraba más entre los árboles, una figura vieja apareció en su camino. Era un hombre de larga barba canosa y ojos brillantes que parecían conocer los secretos de la vida. Samuel se detuvo, atrapado por la serenidad que emanaba aquel anciano. «¿Buscas un tesoro?», dijo el sabio con voz suave, como si estuviera conversando sobre el clima. Samuel frunció el ceño, sorprendido de que un extraño conociera su propósito. A pesar de no haber compartido su historia, el anciano parecía leerlo como un libro abierto. «Sí, tengo deudas que pagar. Necesito recuperar mi vida», respondió el joven, sin poder evitar que la frustración se asomara en su tono. El sabio sonrió y le indicó que se sentara. «La vida está llena de tesoros que a menudo pasamos por alto. ¿Te gustaría conocer uno de ellos?». Samuel dudó, pero la curiosidad lo impulsó a escuchar. «¿Qué tipo de tesoro?», preguntó con escepticismo. «Te invitaré a un juego. Cada vez que me respondas, descubrirás algo sobre ti mismo». El anciano cerró los ojos por un momento, como si estuviese sintonizando un canal invisible. «Comencemos». «¿Qué es lo que más valoras en tu vida?». La pregunta lo sorprendió. Samuel pensó en sus sueños, su deseo de ser un comerciante exitoso y en la libertad que tanto anhelaba. «La prosperidad», respondió finalmente con la voz firme, pero insegura. «¿Y si te dijera que la prosperidad no siempre se mide en monedas?». El sabio abrió los ojos, llenos de una sabiduría que parecía trascender el tiempo. «A veces la verdadera riqueza se encuentra en los momentos que compartimos con los demás». «¿Te has detenido a valorarlos?». Samuel sintió un nudo en la garganta. Recordó las risas de su infancia, el calor de la compañía de sus amigos y el abrazo reconfortante de su madre en los momentos difíciles. «Supongo que he estado tan centrado en mis problemas que no he mirado a mi alrededor», admitió. «Eso es parte del viaje», dijo el anciano, asintiendo con la cabeza. «El valor de las relaciones a menudo se oscurece por las preocupaciones».
Ahora, otra pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente te detiene? Samuel cerró los ojos, intentando encontrar la respuesta. Miedo a la ruina, a defraudar a quienes lo rodeaban. Todo eso lo asfixiaba. El miedo a fracasar, confesó. Su voz, apenas un susurro. El miedo es un ladrón astuto, respondió el sabio. Te roba la paz y la capacidad de disfrutar el presente. Te invito a liberarte de esos grilletes. ¿Te gustaría intentar? Samuel asintió, sintiéndose un poco más ligero. ¿Cómo? Imagina que tus dedos son hojas secas en el viento. Déjalas ir. Observa cómo se alejan y se desvanecen. Cada uno de ellos es solo un susurro de lo que podrías hacer. Con el bastón en la mano, latiendo aceleradamente, Samuel cerró los ojos una vez más y se concentró. Visualizó sus temores flotando lejos de él, llevados por el viento. La imagen lo llenó de una extraña tranquilidad. Al abrir los ojos, sintió que la presión en su pecho había disminuido. Bien, ahora hablemos de tus deseos, continuó el sabio. ¿Qué es lo que anhelas realmente en tu vida? Quiero ser un comerciante exitoso, construir algo que dure, dijo Samuel. Pero, a medida que articulaba esas palabras, una chispa de duda se encendió en su interior. Aunque, ahora que lo pienso, tal vez también deseo ser feliz y estar en paz. Ahí está la clave, afirmó el anciano. La felicidad no se encuentra en lo que posees, sino en lo que compartes. Si persigues solo el éxito material, te perderás las maravillas de la vida. Samuel sintió que el peso de la sabiduría del anciano caía sobre él. ¿Cómo puedo encontrar ese equilibrio? Dedica tiempo a cultivar las relaciones que realmente importan. La verdadera riqueza se multiplica cuando es compartida. Llama a un amigo. Escucha a alguien que necesite apoyo. Simplemente es ese faro de luz en la vida de otros. A medida que continuaban conversando, Samuel se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de encontrar un tesoro físico, sino descubrir lo que realmente significaba vivir. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Tejían un nuevo propósito en su corazón. La tarde comenzó a desvanecerse y el sol se ocultaba detrás de los árboles. El anciano le ofreció una última reflexión. Recuerda, las lecciones más valiosas no siempre son las más evidentes. Cada encuentro tiene algo que enseñarte. Tu viaje no ha hecho más que comenzar. Samuel se despidió del sabio, llevando consigo no solo el deseo de encontrar un tesoro, sino una nueva comprensión de lo que significaba realmente vivir. Mientras se alejaba, el peso de su carga se sentía un poco más ligero, y la esperanza, una vez perdida, comenzaba a brotar en su corazón. La sombra del miedo. Samuel caminaba por un sendero rodeado de árboles altos, sus hojas susurrando en el viento. La calma del lugar chocaba con el tumulto que sentía en su interior. Había dejado atrás la ciudad y las deudas, pero el miedo lo seguía como una sombra. Era un miedo oscuro y cargado, una presencia que parecía intensificarse con cada paso que daba. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de pensamientos inquietantes. ¿Qué pasaría si no encontraba el tesoro? ¿Y si todo esto era una ilusión, un sueño del que pronto despertaría para volver a la cruda realidad de su vida anterior? El eco de esas preguntas resonaba en su cabeza y, cada vez que intentaba deshacerse de ellas, parecían multiplicarse. Al llegar a un claro, se detuvo y se sentó en un tronco caído. Desde ahí, podía ver el sol filtrándose entre las ramas, creando un juego de luces y sombras en el suelo. Pero las sombras que realmente lo atormentaban no eran las del bosque, sino las de su propia mente. Sin darse cuenta, había estado atado a su miedo, como si este fuera un hilo invisible que lo mantenía en su lugar, incapaz de avanzar. Un susurro lo interrumpió. Al levantar la vista, vio a un anciano que se acercaba lentamente, con una mirada profunda y sabia. Su andar era pausado, pero cada paso que daba parecía tener un propósito. El hombre se detuvo frente a él y le sonrió, como si conociera los tormentos que lo habitaban. El miedo puede ser un compañero leal, pero también un carcelero, dijo con voz tranquila.
Samuel lo miró, sorprendido de que un extraño pudiera conocer sus pensamientos más íntimos. El hombre se sentó a su lado, observando el claro con una serenidad que le envidiaba. ¿Por qué tengo tanto miedo?, preguntó Samuel, con su voz llena de frustración. El miedo nace de la incertidumbre, de lo desconocido que se alza ante nosotros, pero también puede ser una brújula que te guíe hacia lo que realmente importa, respondió el hombre, sin apartar la mirada del paisaje. Samuel no estaba seguro de entender lo que quería decir. A lo largo de su vida, el miedo siempre había sido un obstáculo, una razón para no actuar. Había dejado que las dudas lo paralizaran, tanto en su negocio como en su vida personal. Ahora ese miedo se manifestaba con más fuerza que nunca. Si estás disfrutando este contenido y quieres seguir aprendiendo, suscríbete ahora a nuestro canal Audiol. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y continúa con nosotros en este fascinante viaje de conocimiento. Sigamos en el audiolibro. ¿Cómo se enfrenta uno al miedo? El hombre sonrió de nuevo, como si le hubiera hecho la pregunta más sencilla del mundo. A su vez, pareció reflexionar antes de hablar. Frente al miedo, uno debe aprender a escuchar. Escuchar lo que realmente tememos. A veces, el miedo es solo un reflejo de nuestra inseguridad, pero al enfrentarlo se puede descubrir la verdad detrás de esa sombra. Samuel sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Quizá había estado evitando su miedo, ignorando su presencia en lugar de confrontarlo. Si el anciano tenía razón, entonces había una forma de transformar ese miedo en algo productivo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Y si descubro que mi miedo es justificado?, preguntó. Lo que tememos puede ser una oportunidad disfrazada. A veces, el mayor tesoro se encuentra en la valentía de enfrentarlo. Solo entonces podemos verdaderamente salir de la sombra, explicó el hombre. Un silencio cómodo se asentó entre ellos. Samuel contempló las palabras del anciano, sintiendo que resonaban en lo más profundo de su ser. El miedo había dominado su vida durante demasiado tiempo. Era hora de entenderlo, de enfrentarlo. Se levantó del tronco, sintiendo como si una nueva energía fluyera a través de él. La sombra del miedo seguía allí, pero ahora la miraba de frente, como si estuviera listo para iniciar un diálogo. Las dudas aún persistían, pero en lugar de paralizarlo, empezaban a transformarse en preguntas que deseaba responder. ¿Cómo sé si estoy listo?, preguntó. El momento de actuar nunca será perfecto, Samuel. La vida en sí misma es incertidumbre. La clave está en dar un paso, aunque sea pequeño. Confía en que cada paso te acercará a tu verdad, dijo el hombre, con su voz en susurro. Samuel se despidió, sintiendo que el anciano había dejado en él una chispa de motivación. El miedo no desaparecería de la noche a la mañana, pero ahora tenía un camino por recorrer. Al dar la vuelta, el sol brillaba más intensamente, como si la luz del día también lo alentara a seguir adelante. Ya no solo buscaba un tesoro material. Había encontrado un propósito en enfrentar su miedo. Esa búsqueda personal se convertía en su mayor aventura. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida tenía algo que ofrecerle, un regalo que lo empujaría hacia adelante. La sombra del miedo, en lugar de ser un obstáculo, se transformaba en un recordatorio de que la valentía reside en la acción y la verdadera riqueza en la disposición a enfrentar lo desconocido. La senda de los sueños. Samuel continuaba su camino, los ecos de las enseñanzas del sabio resonando en su mente. Había dejado atrás la sombra del miedo, pero aún sentía el peso de sus expectativas. La búsqueda del tesoro material le había consumido, y ahora, sin el mapa claro de lo que realmente anhelaba, se encontraba en una encrucijada. Sin embargo, un nuevo impulso había nacido en él. La esperanza se entrelazaba con sus sueños, como hilos de una tela que poco a poco iba tomando forma. A su alrededor, el paisaje era un espectáculo vibrante. Los colores del bosque se mezclaban en una paleta de verdes y amarillos, mientras el canto de los pájaros llenaba el aire. Samuel se detuvo por un momento, permitiendo que la belleza lo envolviera. Los sueños, a menudo,
se sentían lejanos, como estrellas en un cielo nocturno. Pero allí, bajo la luz del sol, comprendió que también eran accesibles, como los caminos que se abrían ante él. Al avanzar, se encontró con un claro. Era un espacio abierto donde la luz del sol caía en cascada, creando un juego de sombras y luces en el suelo. En el centro del claro, un grupo de personas se había reunido alrededor de una fogata. Samuel se detuvo, sintiendo un impulso irresistible de acercarse. La risa y el bullicio parecían invitarlo a unirse a ellos. Al acercarse, observó que los rostros eran diversos, pero todos compartían una chispa de alegría. Algunos de ellos parecían contar historias, mientras otros se reían a carcajadas. Una mujer de cabello rizado y rostro amable lo miró y sonrió, invitándolo a sentarse. Al hacerlo, Samuel sintió el calor de la comunidad. Por un instante, las preocupaciones de su mente se desvanecieron. ¿Cuál es tu sueño, amigo?, preguntó un hombre de voz grave. Samuel se quedó en silencio, sorprendido por la pregunta. Había estado tan enfocado en encontrar un tesoro material que se había olvidado de cuestionar qué era lo que realmente deseaba. Miró a su alrededor, a las caras que lo rodeaban, a los ojos brillantes de esperanza y a las sonrisas que reflejaban la felicidad. ¿Qué era lo que realmente soñaba? Quiero ser libre, murmuró al fin, sintiendo que las palabras salían de su corazón. Libre de mis deudas, de mis preocupaciones, de mi pasado. La mujer a su lado asintió con comprensión. La libertad comienza en tu mente, dijo con dulzura. El verdadero tesoro no siempre es material. A veces, lo que más valor tiene es lo que llevamos dentro. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella frase resonaba en lo más profundo de su ser. Las historias comenzaron a fluir. Cada persona compartía sus propias experiencias, sus fracasos y sus triunfos. Samuel escuchó atentamente. Cada relato tejía un hilo en el tapiz de su entendimiento. En cada historia había una lección, una chispa de sabiduría que iluminaba su propio camino. Uno de los hombres habló sobre cómo había perdido todo y, en el proceso, había encontrado una nueva pasión en la vida. Una mujer narró su viaje de autodescubrimiento tras una pérdida devastadora. Cómo aprender a amar de nuevo había sido su mayor victoria. Con cada relato, Samuel sentía que las barreras que había construido a su alrededor comenzaban a desmoronarse. La desesperación que lo había acompañado en sus días oscuros se transformaba en algo diferente, una mezcla de reconocimiento y aceptación. La senda de los sueños no era solo una búsqueda de algo tangible. Era un viaje hacia el interior, hacia la comprensión de quién era y quién quería ser. La fogata crepitaba, lanzando chispas al aire. Samuel miró las llamas danzarinas y sintió que su corazón se abría. ¿Cómo pueden encontrar el propósito en el dolor?, preguntó. Su voz era un susurro entre las llamas. La mujer de cabello rizado sonrió, sus ojos brillando con empatía. El dolor es un maestro, amigo. Nos enseña a valorar lo que realmente importa. A veces, la vida nos empuja hacia el abismo para que aprendamos a volar. Las palabras de la mujer se adhirieron a su mente. Samuel comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Cada dificultad, cada tropiezo, tenía un significado. La desesperación que había sentido por las deudas, la angustia de la soledad. Cada uno de esos momentos había sido una parte crucial de su viaje. En lugar de buscar solo el tesoro material, quizá era hora de buscar el tesoro que yacía oculto en su propia alma. La noche avanzaba. El fuego iluminaba las caras de sus nuevos amigos con un resplandor cálido. Cada uno compartió su propia versión de un sueño. Y en esos momentos, Samuel entendió que la conexión era clave. Los vínculos humanos, la comprensión y el amor eran los tesoros más grandes que uno podía encontrar. No se trataba solo de salir a buscar riquezas. Se trataba de reconocer que cada paso en el camino, cada encuentro, cada historia contribuía a construir la vida que realmente deseaba. Cuando la luna asomó en el cielo,
Samuel sintió una renovada determinación. Ya no estaba solo en su búsqueda. Había encontrado una comunidad, un lugar donde sus sueños podían crecer y florecer. Había comenzado a descubrir la senda de sus propios sueños, un camino que prometía ser tan rico y vibrante como el tesoro que había imaginado. Con una sonrisa en su rostro, se despidió de sus nuevos amigos, prometiendo volver a compartir más historias. Mientras caminaba hacia la oscuridad del bosque, el brillo de la vida lo acompañaba, llevándolo hacia el siguiente capítulo de su viaje, donde la búsqueda del verdadero tesoro apenas comenzaba. La riqueza del encuentro. La brisa suave acariciaba el rostro de Samuel mientras avanzaba por un sendero flanqueado por árboles frondosos. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de sombras en el suelo que le daba una sensación de paz. Todo lo que había experimentado hasta ahora parecía haberlo llevado a ese momento, donde el ruido de la ciudad quedó atrás y la naturaleza se presentaba como un refugio. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de la inquietud que aún lo acompañaba. La búsqueda del tesoro material le había dado un propósito, pero ahora se preguntaba si realmente sabía lo que buscaba. Las enseñanzas del sabio resonaban en su mente, recordándole que las riquezas no siempre se encuentran en lo tangible. Samuel sabía que debía seguir adelante, pero que su camino no necesariamente serían solo tesoros de oro y plata. Lo que no sabía era que pronto se encontraría con alguien que cambiaría su perspectiva. Mientras caminaba, escuchó risas a lo lejos. Intrigado, se aproximó y se encontró con un grupo. Eran viajeros, aparentemente de diferentes lugares, que compartían historias y risas. Samuel sintió un impulso inexplicable de acercarse. «Bienvenido», exclamó uno de ellos, un hombre de cabello rizado y ojos brillantes. «Aquí también hay espacio para ti». Samuel se unió al grupo, sintiendo como la calidez lo envolvía. Se presentó y escuchó atentamente las historias de cada uno. Había un músico que soñaba con llevar su música a cada rincón del mundo, un artista que deseaba plasmar la belleza de la naturaleza en sus lienzos y un anciano que compartía relatos de su vida viajera, llena de aventuras y desafíos. Samuel se sintió cautivado por la pasión que emanaban aquellos extraños. Compartían sus sueños y esperanzas, pero también hablaban de sus fracasos y tristezas. Percibió que, a pesar de sus diferencias, había un hilo común que los unía, la búsqueda de significado en sus vidas. En ese momento, las preocupaciones que había traído consigo parecieron desvanecerse. La risa y la música eran como un bálsamo que sanaba las heridas que llevaba dentro. Después de un tiempo, comenzaron a tocar instrumentos y a cantar. Samuel, aunque no era músico, dejó que la música fluyera a través de él. Se sintió liberado, como si una parte de su ser que había estado oculta finalmente encontrara su voz. No importaba si no tenía un tesoro en su bolsillo. En ese instante, la conexión con los demás y la alegría de compartir eran suficientes. Uno de los viajeros, la artista, le ofreció una hoja en blanco y le pidió que dibujara lo que sentía. Samuel, sorprendido por la propuesta, titubeó al principio, pero con el aliento del grupo a su alrededor, tomó un lápiz y comenzó a trazar líneas. No era un gran artista, pero lo que salió fue un reflejo de lo que había en su corazón, un paisaje de montañas, un camino serpenteante que apuntaba hacia un horizonte brillante. Mientras dibujaba, las preocupaciones que había traído consigo se desvanecían poco a poco. Al caer la noche, las estrellas comenzaron a brillar en el cielo. La fogata iluminaba los rostros de sus nuevos amigos y Samuel sintió que había encontrado algo invaluable en esa reunión. La riqueza de las conexiones humanas era más poderosa que cualquier tesoro. Había abandonado la búsqueda egoísta de un objetivo y había encontrado, en cambio, un sentido de pertenencia. Uno de los viajeros le comentó lo que él había visto en el dibujo. El camino que has hecho representa tu viaje. No se trata solo de llegar a un destino, sino de las experiencias que vives en el camino. Samuel recordó las palabras de su primer encuentro y asintió, entendiendo que cada paso, cada encuentro, había sido una enseñanza. La vida no era solo un conjunto de eventos aislados,
sino un mosaico de momentos que se entrelazaban, creando algo hermoso. La noche avanzó y el grupo se despidió con abrazos sinceros. Samuel sintió que había dejado atrás un trozo de soledad. Caminó de regreso por el sendero con una chispa de esperanza en su corazón. Comprendió que su viaje no solo se trataba de encontrar un tesoro que solucionara sus problemas, sino de descubrir su propia riqueza interna y el valor de las relaciones que cultivaba. Al amanecer, comenzaba a despuntar el horizonte. Samuel se detuvo un momento para contemplar el espectáculo del sol naciente. La luz dorada iluminaba el sendero y cada hoja, cada rama, parecía cobrar vida con la nueva luz. Sintió que ese era también un nuevo comienzo. Su corazón latía con fuerza. Ya no estaba solo en esta travesía, había encontrado grupos de personas que compartían sus anhelos. No sabía exactamente lo que le esperaba, pero ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío. La riqueza del encuentro lo había transformado. Con cada paso que daba, se sentía más liviano, como si las deudas que lo mantuvieron prisionero comenzaran a disolverse. Con el nuevo día por delante, Samuel avanzó decidido, sintiendo que cada paso lo acercaba más, no a un tesoro material, sino a la verdadera riqueza de la vida, el poder de la gratitud. Samuel se detuvo un instante, absorto en el murmullo del riachuelo que corría cerca de donde se encontraba. Las aguas brillaban bajo el sol, reflejando pequeñas motas de luz que danzaban en la superficie. En ese momento, su mente se despojó del peso de las dudas y las angustias acumuladas. La belleza del entorno le ofreció un rincón de paz, un suspiro en su búsqueda. Recordó el encuentro con las personas que había conocido desde que se aventuró fuera de su taller. Cada uno había aportado algo a su vida. Sin embargo, había algo en particular que resonaba con más fuerza en su corazón. La gratitud era una emoción que había comenzado a florecer en él como un brote en medio del desierto. Mientras continuaba su andar, reflexionó sobre el anciano que había conocido en su camino. Este hombre, con su andar pausado y su mirada profunda, había compartido historias de su vida que llevaban consigo lecciones ocultas. Samuel recordó cómo el anciano había hablado de la gratitud como un puente hacia la felicidad. Cuando agradeces lo que tienes, abres la puerta a recibir más, había dicho con voz serena. Esa frase se repetía en la mente de Samuel como un mantra que lo acompañaba. El viaje de Samuel no solo lo había llevado a los confines de la geografía, sino también a los rincones de su propia alma. En cada conversación, en cada mirada, había encontrado pequeñas joyas de sabiduría que lo habían transformado. La gratitud era ese hilo dorado que unía cada experiencia vivida, cada lección aprendida. Samuel se sentó en una roca cercana al riachuelo. El goteo del agua parecía cantar a su alrededor, creando una melodía suave. Cerró los ojos y dejó que el sonido lo envolviera. En su mente comenzó a visualizar todos aquellos momentos en los que había sentido gratitud, el apoyo de un viejo amigo, la sonrisa de un desconocido que cruzó su camino, las palabras de aliento de quienes creían en él. Cada recuerdo era una hoja que caía en el río de su vida, contribuyendo al caudal de su crecimiento personal. Pasaron los días y el impacto de la gratitud se hacía más evidente en su ser. Las preocupaciones que antes lo atormentaban comenzaban a desvanecerse, como nubes dispersándose ante la luz del sol. Cada día que despertaba, Samuel tomaba un momento para agradecer. Agradecía por el simple hecho de estar vivo, por el aire que llenaba sus pulmones y por la oportunidad de seguir buscando su tesoro. En lugar de enfocarse en lo que le faltaba, empezaba a reconocer lo que ya tenía. Durante su trayecto conoció a una mujer que vivía en una aldea cercana. Su risa era contagiosa y su dedicación a la comunidad la hacía destacar. Samuel la observó mientras se movía entre los niños, repartiendo sonrisas y abrazos. Al acercarse, ella le habló de su vida, de cómo había enfrentado adversidades y, sin embargo, siempre encontraba motivos para agradecer. Sus palabras resonaron en el corazón de Samuel, como un eco que lo impulsaba a mirar más allá de su lucha. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla, la mujer le preguntó qué significaba para él la gratitud. Samuel se quedó en silencio,
reflexionando. Finalmente, dijo, agradecer es reconocer, aunque la vida me presente desafíos, que siempre hay algo por lo que estar agradecido. Es un recordatorio de que no estoy solo, de que hay belleza incluso en el dolor. Ella sonrió, como si sus palabras fueran un regalo que había estado esperando escuchar. Continuando su viaje, cada encuentro enriquecía su comprensión sobre la gratitud. Conoció a un joven viajero que, a pesar de haber perdido todo en un naufragio, hablaba con una alegría contagiosa. Hoy estoy vivo y eso es suficiente, decía. Samuel se dio cuenta de que la gratitud no dependía de las circunstancias externas, sino del estado interno de cada uno. Era una lección que se hacía a diario. La noche caía y Samuel se encontró rodeado de un grupo de viajeros en un campamento. Compartieron historias alrededor del fuego, riendo y llorando juntos. En ese ambiente de camaradería, Samuel sintió una oleada de amor y conexión. Cada uno de ellos había enfrentado su propia lucha, pero allí, unidos por sus experiencias, todos estaban agradecidos de la compañía. Finalmente, Samuel se levantó del suelo sintiendo el calor del fuego aún en la piel. Miró hacia el cielo estrellado y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. La búsqueda del tesoro material había quedado en segundo plano. Se dio cuenta de que, aunque anhelaba una vida sin deudas, había encontrado algo mucho más valioso, la capacidad de apreciar lo que ya tenía. La tormenta interior. Samuel se encontraba solo en una colina rodeado de un bosque. La tarde había comenzado con un sol brillante que iluminaba el paisaje, pero de repente nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo y el viento se volvió gélido. Sentía un nudo en el estómago, la mezcla de ansiedad y vulnerabilidad que lo acompañaba desde que había dejado atrás su hogar y todas las deudas que lo perseguían. La tormenta no era solo meteorológica, era una tempestad que estallaba dentro de él. Mientras las primeras gotas de lluvia caían, su mente se llenó de pensamientos autocríticos. Su búsqueda del tesoro material parecía cada vez más lejana y las enseñanzas del sabio resonaban como ecos en su cabeza. Aunque había aprendido sobre la gratitud y la conexión, el miedo seguía acechando. Había dejado atrás la sombra del miedo, pero no había podido deshacerse de la tormenta emocional que lo atormentaba. La lluvia comenzó a intensificarse, golpeando el suelo con fuerza. Samuel se cubrió la cabeza con los brazos, temeroso de que la tormenta arrastrara consigo sus esperanzas. Cada gota parecía un recordatorio de sus fracasos, de las personas que no había cumplido, de los sueños que se desvanecían. Enfrentarse a la tempestad exterior era sencillo comparado con lidiar la tempestad interna. Recordó las palabras del sabio, la verdadera riqueza se encuentra dentro de uno mismo. Pero en ese momento, la creencia se sentía frágil. ¿Cómo podría hallar tesoros en su interior si todo lo que veía eran imágenes de desesperación? La lluvia se convirtió en torrente y Samuel, atrapado en un caos emocional, se dejó llevar por la desesperación. Se arrodilló, sintiéndose pequeño e impotente ante el poder de la tormenta. El viento aullaba como un lamento y, en medio de aquel ruido ensordecedor, una voz surgió en su mente. Era la voz de su madre, dulce y calmada, recordándole que había enfrentado adversidades mucho mayores. Le hablaba de encontrar la fuerza en los momentos más oscuros, de cómo había superado la pérdida y la tristeza. Samuel, sumido en un dolor, se aferró a esos recuerdos, buscando consuelo en la figura que lo había guiado toda su vida. La lluvia seguía cayendo, pero en su interior algo comenzó a cambiar. A medida que sus pensamientos se deslizaban hacia el pasado, se dio cuenta de que había superado tormentas antes, que había perdido todo, pero también había encontrado la forma de levantarse. Con cada gota que golpeaba su piel, sentía que el dolor se transformaba en determinación. Con cada rayo que iluminaba el cielo, algo dentro de él empezaba a brillar. Samuel se puso de pie, sintiendo la fuerza del agua resbalando por su rostro. La tormenta no podía detenerlo. Se dio cuenta de que no necesitaba un mapa para encontrar su camino. La búsqueda del tesoro material había sido solo una distracción. Su verdadero viaje comenzaba dentro de sí mismo y requería valentía y aceptación.
La lluvia se convirtió en un símbolo de purificación y empezó a dejar atrás el peso de sus inseguridades. Con cada instante que pasaba, la tempestad se tornó menos amenazante. La naturaleza se desataba a su alrededor, pero Samuel sintió como la tormenta interior empezaba a calmarse. La rabia y la tristeza que lo habían envuelto se transformaban en claridad. La aceptación de sus errores y la comprensión de que el camino hacia adelante no siempre era recto le otorgaban un nuevo sentido de libertad. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que había un tesoro en la conexión humana, en las lecciones aprendidas a través del sufrimiento. Las personas que había conocido a lo largo de su viaje, cada encuentro, cada historia compartida, se convirtieron en joyas que adornaban su alma. El miedo a la soledad, a fallar, empezó a disiparse. Había otros que también luchaban, otros que también superaban sus tormentas interiores. La lluvia comenzó a disminuir y el viento trajo consigo un nuevo aroma, fresco y revitalizante. Samuel respiró hondo, sintiendo que cada inhalación lo llenaba de renovada energía. La tormenta había pasado, pero el paisaje que lo rodeaba había cambiado para siempre. La tierra, ahora empapada, parecía respirar junto a él y cada árbol se erguía con esfuerzo, como un recordatorio de que la resiliencia existe en todos los seres vivos. Con pasos firmes, comenzó a avanzar por el sendero, sintiéndose más ligero. Aunque el camino seguía siendo incierto, llevaba consigo un nuevo tipo de tesoro, la certeza de que podía enfrentar cualquier tormenta, tanto dentro como fuera de él. Su búsqueda del tesoro material había sido solo el inicio de un viaje mucho más profundo. La verdadera riqueza se encontraba en la capacidad de transformarse, de crecer y de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Al final del sendero, el sol empezaba a asomarse entre las nubes, iluminando el mundo de una forma que nunca antes había visto. Samuel sonrió, sintiendo que su corazón latía con la fuerza de un nuevo propósito. La tormenta había pasado, con ella, había dejado atrás el peso de sus miedos. Era un nuevo día y una nueva oportunidad para descubrir lo que realmente significaba ser libre. El tesoro revelado. Samuel se encontraba en la encrucijada de su existencia. Las enseñanzas acumuladas a lo largo de su travesía le susurraban al oído, desdibujando las fronteras entre el deseo material y la búsqueda del verdadero significado de su vida. Se sentó en una roca, contemplando el horizonte. El paisaje que una vez le había parecido una mera postal, ahora vibraba con una energía diferente, como si los árboles y el cielo compartieran su revelación. La sensación de paz que experimentaba era palpable. Recordaba sus antiguas ansias de acumular riquezas, de llenar un cofre con oro y joyas. Sin embargo, el peso de esa ambición se había ido desvaneciendo, dejándole un vacío que había sido llenado por algo mucho más valioso, el entendimiento de sí mismo y de su lugar en el mundo. Había aprendido a valorar las conexiones humanas, el poder de la gratitud y la riqueza que se encontraba en los momentos más simples. Mientras su mente divagaba, una figura apareció en la distancia. Era un anciano, con una mirada que parecía conocer todos los secretos del universo. Samuel, intrigado, se levantó y se acercó a él. Sus ojos se encontraron. En ese instante, el joven sintió que toda su carga se desvanecía. El anciano sonrió como si supiera lo que Samuel había estado buscando. ¿Qué es lo que te trae aquí, joven?, preguntó el anciano con voz suave y profunda. Samuel, sintiendo que podía confiar en él, le habló sobre su viaje, sus dudas y cómo había dejado atrás la idea del tesoro material. Las palabras fluyeron con sinceridad, revelando un alma desgastada por el sentimiento, pero rejuvenecida por la esperanza. El anciano escuchó atentamente, asintiendo en los momentos correctos. El verdadero tesoro no siempre es lo que uno espera encontrar, dijo finalmente. A menudo está escondido detrás de nuestras propias expectativas y temores. No es necesario buscarlo fuera. Está dentro de ti, latente, esperando ser descubierto. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Samuel. Había estado tan centrado en la búsqueda de un objetivo físico que había olvidado mirar más allá.
Casi como si el anciano hubiera leído sus pensamientos, le continuó: las deudas que llevas son solo una manifestación de tus miedos, y esos miedos son una sombra que puedes desvanecer al aceptar la luz que llevas dentro. El joven reflexionó sobre esto, sintiendo que cada palabra se clavaba en su ser. Recordaba cómo había permitido que el miedo dictara sus decisiones, cómo había dejado que la desesperación nulara su juicio, pero ahora, con cada enseñanza recibida, estaba aprendiendo a enfrentar el miedo con valentía. El anciano se puso de pie y comenzó a caminar. Samuel lo siguió, sintiendo que cada paso le acercaba más a la verdad. Debes entender que la vida no se mide por lo que poseemos, sino por cómo nos conectamos con los demás. Las verdaderas riquezas se encuentran en las amistades, en el amor que compartimos. Mientras caminaban, Samuel recordó a las personas que había conocido en su viaje. Desde el sabio hasta aquellos que había encontrado en su camino, todos habían dejado una huella en su vida. Cada encuentro había sido una lección, una oportunidad para crecer y redefinir su concepto de éxito. Aprendió que la vulnerabilidad era una forma de fortaleza y que abrirse a los demás le había permitido experimentar una conexión auténtica. El anciano lo llevó a un claro donde el sol brillaba con intensidad, iluminando el entorno con un cálido resplandor. En el centro del claro había un pequeño pozo. Este es un lugar sagrado, explicó el anciano. El agua que fluye aquí simboliza la vida misma. Te invito a mirar en su interior y a reflexionar sobre lo que realmente valoras en tu vida. Samuel se acercó al pozo y miró su reflejo en el agua. Vio un joven que había luchado, que había experimentado el dolor, pero que también había comenzado a descubrir la alegría en las pequeñas cosas. Vio a alguien que había aprendido a ser agradecido, que comprendía que la vida no era un destino, sino una serie de momentos que se debían vivir plenamente. Mientras contemplaba su reflejo, una sensación de liberación lo invadió. Las deudas y las preocupaciones que alguna vez lo habían aprisionado ahora parecían distantes. Comprendió que el verdadero tesoro no era un objeto tangible, sino la transformación que había experimentado en su interior. Abrazó la idea de que su valor no se medía por lo que poseía, sino por el amor y la sabiduría que había acumulado en su viaje. El anciano sonrió como si supiera lo que había estado sucediendo en la mente de Samuel. Recuerda, joven, que cada paso que das en la vida te acerca más a tu verdadero yo. Las experiencias, aunque difíciles, te han forjado y te han permitido descubrir la fortaleza que llevas dentro. Samuel se sintió agradecido por ese encuentro y por todo lo que había aprendido. La vida, con sus giros y vueltas, le había mostrado que el verdadero tesoro se encontraba en el viaje mismo, en las lecciones que se pueden extraer de cada experiencia. Al levantarse del pozo, sintió un renovado sentido de propósito y claridad. Sabía que su travesía no había terminado, pero ahora tenía un camino más claro, uno que lo guiaba hacia lo que realmente importaba. El anciano lo miró por última vez antes de desaparecer entre los árboles. Samuel se quedó allí, sintiendo como si cada hoja, cada rayo de sol, le recordara que su vida era un regalo. Regreso al hogar. Samuel se detuvo al borde del camino, sintiendo el pulso de su corazón resonar en su pecho. Cada latido pareció un eco de las lecciones aprendidas y de las experiencias vividas. Miró hacia el horizonte y la familiaridad del paisaje lo abrazó, como si cada árbol, cada colina y cada río le recordaran que había pasado por mucho, y que, a pesar de todo, había cambiado. El viaje había sido largo y complicado, pero no había sido un recorrido físico. Había dejado atrás no solo las deudas que lo perseguían, sino también un peso emocional que había cargado durante años. Las enseñanzas de los sabios y los encuentros inesperados habían transformado su perspectiva. El tesoro que había buscado con tanto fervor no era el oro ni las joyas que había imaginado, sino una profunda comprensión de sí mismo y de lo que realmente importaba en la vida. Con cada paso que daba hacia su hogar, las imágenes de su travesía aparecían en su mente. La calma del sabio, el brillo en los ojos de las personas que había encontrado en su camino y el poder de la gratitud que lo había conducido a una nueva forma de entender su existencia. Recordó cómo había aprendido a soltar el miedo,
a dejar que la tormenta interior se apaciguara y a encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Al acercarse a su pueblo, las callejuelas que había recorrido tantas veces se sentían diferentes. Todo parecía más vibrante, más lleno de vida. Los colores eran más intensos y los sonidos de la naturaleza resonaban con una claridad renovada. El aroma del pan recién horneado que salía de la panadería cercana le trajo recuerdos de su infancia, de los días en que la inocencia y la alegría eran su única preocupación. Se detuvo un instante, dejando que la nostalgia lo envolviera, sintiendo una calidez en su corazón. Al llegar a su taller, notó que las puertas estaban entreabiertas. Un grupo de niños del pueblo jugaba en el patio, riendo y persiguiéndose unos a otros. La risa de los niños siempre había tenido un efecto reconfortante en él. Se detuvieron al verlo, sus rostros iluminándose con sonrisas genuinas. «Samuel ha vuelto», gritó uno de ellos, corriendo hacia él. Esa simple exclamación lo llenó de alegría. No había un lugar como el hogar. Mientras los niños lo rodeaban, comenzó a contarles historias de su viaje. No habló de tesoros materiales ni de riquezas, sino de los momentos que lo habían marcado. Habló de los sabios que conoció, de las lecciones de vida que había aprendido y de la importancia de valorar los vínculos humanos. Los niños escuchaban con atención, sus ojos grandes y curiosos, como si cada palabra que salía de su boca fuera un hechizo que les transportaba a mundos lejanos. Después de un rato, una de las vecinas, doña Clara, se acercó. Era una mujer mayor, de cabello gris y manos arrugadas, pero con una energía que desbordaba vitalidad. «Samuel, te hemos extrañado. Todos en el pueblo hemos notado tu ausencia», le dijo, mientras se apoyaba en su bastón. La calidez en su mirada lo conmovió. La conexión con su comunidad era una parte integral de su viaje hacia el interior. Se sentaron juntos en la mesa del taller, rodeados de los niños que continuaban escuchando con atención. Samuel compartió cómo había enfrentado sus miedos y cómo había aprendido a encontrar la belleza en la sencillez de la vida. La gratitud había sido su guía, y ahora comprendía que su verdadero tesoro eran las relaciones que había cultivado a lo largo de su vida. Los días siguientes se llenaron de muchas actividades. Samuel no solo estaba de regreso físicamente, había vuelto con una nueva perspectiva. Se dedicó a ayudar a sus vecinos, reparando sus utensilios y ofreciendo sus servicios sin esperar nada a cambio. La recompensa más grande era ver la felicidad en sus rostros. La comunidad había sido su refugio y ahora podía retribuir de una manera significativa. Un día, mientras trabajaba en su taller, decidió organizar un encuentro en el pueblo. Quería que todos compartieran sus propias historias, sus sueños y sus luchas. Creía firmemente que el poder de los relatos compartidos podía unir a la comunidad de formas que el oro nunca podría. La idea encontró apoyo inmediato y los preparativos comenzaron. El día del encuentro, el sol brillaba con fuerza. Un aire festivo se respiraba en el ambiente. Samuel se sintió nervioso, pero también emocionado. Había preparado un círculo donde todos pudieran sentarse y compartir. Cuando comenzó a hablar, el silencio se hizo presente. Sus palabras fluyeron con sinceridad y pasión, hablando desde lo profundo de su ser. Compartió su viaje y sus descubrimientos, invitando a otros a hacer lo mismo. Cada historia que se compartía estaba impregnada de vulnerabilidad y fortaleza. Algunos hablaban de pérdidas, otros de sueños frustrados, pero también había relatos de esperanza y superación. La tarde avanzó entre risas y lágrimas, un tejido vibrante de experiencias humanas. Samuel se sintió más conectado que nunca con su comunidad. Al caer la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, se dio cuenta de que su búsqueda del tesoro había culminado en un regalo inesperado, la capacidad de crear un espacio donde la vulnerabilidad y la autenticidad podían coexistir. Entendió que su vida no se medía en posesiones, sino en el impacto que tenía en los demás y en la profundidad de las relaciones que había cultivado. Regresar a casa no solo significaba volver a un lugar físico, sino reconectar con su esencia,
con el sentido de pertenencia y de comunidad. Samuel comprendió que el verdadero tesoro invisible siempre había estado allí, latente, esperando ser descubierto en el corazón de las personas que lo rodeaban. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones literarias. Comparte el video con quienes buscan respuestas y un mayor entendimiento. Hasta el próximo audiol.